Paz y bien, ¿qué tal? Soy el hermano Jesús María Beazú Artea, religioso franciscano capuchino. Como ya me conocen, los que normalmente escuchan el mundo católico, pues aquí estoy con ustedes con el deseo de compartir un tema que creo que es muy importante también, el tema de la enfermedad. Y es que precisamente el día 11 de este mes, en que se celebra la fiesta de la Virgen de Lourdes, se celebra en la iglesia el Día del Enfermo. Por otra parte, pues vivimos ya desde hace 2 años este problema que nos preocupa todavía, de la pandemia del COVID, a través de la cual todos hemos visto muy de cerca, hemos experimentado incluso en carne propia este fenómeno de la enfermedad, que es una experiencia normal de nuestra vida, un hecho de cada día que podríamos decir no acabamos de compaginarlo en nuestra vida. Diríamos que es un mal amigo o que somos malos amigos. Es compañero de camino en nuestra vida humana. Desde el Génesis aparece ya en la historia de la humanidad, capítulo 3, aparece la enfermedad como dolor. Cuando Dios le dice a la mujer: con dolor darás a luz a tus hijos. Con dolor parirás los hijos, haré tus fatigas cuantos sean, tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos. Y capítulo siguiente nos encontramos con el hecho de la muerte, cuando Caín, por envidia de su hermano, lo mata. Entonces, la enfermedad, creo que como instintivamente para nosotros los seres humanos, va muy unida a la muerte. Y quizá ese sea uno de los factores o razones por las cuales no acabamos de llevarnos bien con la enfermedad. La enfermedad, de hecho, en muchos casos tiene como desenlace la muerte. Y va acompañada normalmente de dolor físico, a veces también psicológico,
va acompañada de incapacidad para hacer cosas, para satisfacer ciertas necesidades, y va también acompañada de dependencia, precisamente por esas incapacidades que supone la enfermedad en general, unas más, otras menos. Todos estos 4 factores hacen que la enfermedad la veamos más bien desde un punto de vista negativo en nuestra vida. Enfermedades las hay muchas, miles de enfermedades. Inclusive hoy se habla de enfermedades raras, enfermedades que no se sabe ni cómo se han contraído, ni cómo poder curarlas. Y luego están pues las enfermedades ya conocidas, más o menos graves, pero que pueden tener curación o al menos pueden tener un tratamiento que alarga la vida, que remedia la enfermedad, que cura la enfermedad o al menos evita la muerte inmediata. Entre las enfermedades tenemos además enfermedades congénitas y enfermedades adquiridas. Las enfermedades congénitas, que son las que nos vienen por los genes de la herencia de nuestros antepasados, padres o abuelos. Y las adquiridas son las que se van dando en nuestra vida por mal funcionamiento de órganos de nuestro cuerpo, por contagios, etc. También distinguimos entre enfermedades crónicas y enfermedades temporales. Enfermedades crónicas que duran toda la vida y con las cuales podemos subsistir y vivir incluso muchos años con un tratamiento adecuado. Temporales son las que duran un tiempo, desde horas hasta años. Tenemos también enfermedades graves que pueden llevar a la muerte o que se remedian con una intervención quirúrgica o con algún tratamiento. Enfermedades sobre todo en órganos importantes, como son la cabeza, el corazón, los pulmones, los riñones, enfermedades graves, tumores. Otras enfermedades leves, como puede ser un resfriado, un dolor de cabeza, una indigestión, etc. Y por fin tenemos también enfermedades que son personales y enfermedades que son comunitarias, generales. Personales, son aquellas que uno tiene personal individualmente y que no tienen nada que ver con los que viven conmigo, y comunitarias son las que se contagian, pueden ser en un círculo de familia, de amigos, o como sucede con las pandemias más o menos generalizadas que se dan, como el COVID, u otras que también se han dado en otros tiempos y que generalmente se daban
en el tiempo de invierno, como son las gripas, los catarros. Bueno, ¿cómo hacer frente a la enfermedad? Ante todo, independientemente de que seamos creyentes o no, los dos remedios inmediatos ante la enfermedad son la paciencia y la medicina. La paciencia y la medicina. La paciencia, porque toda enfermedad lleva consigo un tiempo en el cual hay que sufrir sus consecuencias, sus efectos. Y la medicina, si está a nuestro alcance, que es el modo como vamos a hacer frente normalmente a la enfermedad. Para personas creyentes también está la oración, y en esa oración está la intercesión de algunos santos de nuestra devoción, a quienes podemos invocar pidiendo la curación, sobre todo cuando se trata de enfermedades graves, enfermedades que ya se han dado por incurables o inclusive que tienen un desarrollo próximo en la muerte. Bueno, vamos a ver, obviamente vamos a centrarnos ahora del punto de vista religioso de la enfermedad, porque el modo de mirar la enfermedad ha tenido que ver mucho con la religiosidad. De hecho, una de las razones por las cuales se ha originado en la religiosidad popular los sacrificios, las mandas, limosnas, oraciones, es precisamente para poner remedio a la enfermedad. Las peregrinaciones, las novenas, las procesiones tienen mucho que ver con esta fe popular de pedir a Dios o a algún santo el remedio a alguna enfermedad. Y quizá la razón por la cual se ha recurrido a la oración ante la enfermedad ha sido porque mucha gente ha visto la enfermedad como un castigo de Dios. Un aspecto de la enfermedad que para nosotros, cristianos, no tiene lugar. Otros lo han visto como influencia del diablo. Por eso en el Evangelio aparecen tantos casos de endemoniados, enfermedades que se ven, que se consideran fruto de la intervención del diablo. Es algo sobre lo cual la Iglesia no se ha pronunciado. Es un tema delicado y tampoco lo vamos a tomar o ponerlo a análisis, puesto que es algo que aparece en el Evangelio y que tenemos que respetar la cultura de ese tiempo
hoy día también depende de lugares donde mucha gente tiene la tendencia a pensar que ciertas enfermedades sean influencia del diablo. Nos tenemos que acercar a todos esos fenómenos con respeto, sencillamente. Pero siempre tratando primero de buscar las razones y los remedios naturales, puesto que Dios nos ha dado la oportunidad y la gracia de la medicina contra muchas enfermedades que antes incluso se consideraban incurables o que se consideraban también efectos de malos espíritus. Desde el punto de vista religioso cristiano, la enfermedad es una oportunidad para ejercitar la fe, para ejercitar la paciencia, para vivir una experiencia de la pasión de Cristo en nuestra vida y como una ocasión para practicar la misericordia. Una oportunidad para ejercitar la fe que va unido precisamente a la paciencia. En la medida que tenemos fe en Dios y ponemos nuestra vida en sus manos, tenemos la suficiente o podemos tener la suficiente paciencia para sobrellevar las molestias de la enfermedad, los dolores y también esperar con, así, valga la redundancia, esperar con paciencia la curación. Esto va unido a una participación en la pasión de Cristo, en el sentido de que la pasión de Cristo conlleva una serie de virtudes en la experiencia de Jesús que nosotros mismos las podemos practicar. Jesús, a través de su pasión, pone su vida en las manos del Padre, acepta la voluntad de Dios, como Él lo dice en la oración del huerto, ofrece su vida por la humanidad y nos da un ejemplo admirable de paciencia y de perdón hacia quienes lo han llevado a la cruz. Nosotros podemos practicar la misericordia hacia los enfermos. En ese sentido, la enfermedad es una oportunidad para practicar la misericordia porque podemos practicar la misericordia hacia personas enfermas, algo muy importante dentro de la familia. A veces las enfermedades en la familia que parecen una desgracia acarrean una serie de ventajas, porque la familia se une, la familia se cohesiona, la familia tiene la oportunidad de mostrarse el cariño que no se muestra en tiempos normales y de sacrificarse, inclusive con gastos más allá de lo normal, para conseguir la salud del enfermo o de la enferma. Si hacemos un recorrido breve del Evangelio, vemos, me acuerdo, y podemos recurrir ante todo al caso de Lázaro.
Lázaro sabemos ser amigo de Jesús. Y nos cuenta el Evangelio de San Juan que las hermanas de Lázaro, Marta y María, le mandaron un mensaje a Jesús de que su amigo Lázaro estaba enfermo. Pero Jesús les contestó: esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Palabras que Jesús también dirá casi a la letra cuando le preguntan por el ciego de nacimiento, a quien él lo curará, a ver por qué era ciego, si era por los pecados de sus padres o por sus propios pecados, y Jesús les responde que esa enfermedad también tenía como punto de referencia manifestar la gloria de Dios. Así lo dice lo leo en el Evangelio de San Juan, capítulo 9. Vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió: ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Para que se manifiesten en él las obras de Dios. Y en el caso de Lázaro, dice Jesús, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Creo que es importante tener en cuenta estas palabras de Jesús, primeramente para alejar esa idea negativa de que las enfermedades tengan como razón un castigo. En el ministerio de Jesús, comenzando con el primer evangelio, el Evangelio de Mateo, vemos que el ministerio de Jesús se inaugura con los enfermos. Después del Sermón de la Montaña, que es el inicio del Evangelio de San Mateo, el primer discurso, que se llama discurso evangélico, Jesús comienza su ministerio y nos cuenta el capítulo 8 cómo Jesús, bajando del monte donde había proclamado el sermón de la montaña, se le acercó un leproso que se postró ante él diciéndole: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús lo curó. A continuación, al entrar en Cafarnaúm, se le acerca un centurión romano pidiéndole que cure a su siervo que está en cama. Y a continuación se dice que Jesús llegó con sus discípulos a casa de Pedro y la suegra de éste estaba en cama con fiebre. Jesús le tocó la mano, le dio la mano y la fiebre la dejó y se levantó y se puso a servirles. Y después de estos tres episodios con los cuales se inaugura el ministerio apostólico de Jesús, recordemos que el Evangelio de Marcos, segundo Evangelio, cuando nos habla de la misión, de la vocación, misión de los apóstoles,
se nos dice que Jesús llamó a los que él quiso para estar con él y para enviarlos a predicar y a curar toda clase de enfermedades y echar demonios. Bueno, pues ahora, después de estos 3 milagros con los que se inaugura el ministerio de Jesús, San Mateo escribe: al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: Él tomó nuestras enfermedades y flaquezas. Un texto especialmente importante en el que el apóstol, el evangelista Mateo, da un sentido espiritual a este ministerio de la enfermedad. Él toma sobre sí nuestras flaquezas, carga con nuestras enfermedades para curarlas, aunque la cita tomada del profeta Isaías hace referencia a la pasión y muerte de Jesús, como la pasión y muerte de Jesús es la manera como Él carga con nuestras enfermedades y flaquezas. En ese sentido, pues, podemos sí darle una orientación espiritual a la enfermedad, como he dicho, de participar en la pasión de Cristo, que San Pablo lo escribe expresamente en la carta a los Colosenses, cuando dice: completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo en favor de su Iglesia. Él, como miembro de ese cuerpo de Cristo que es la Iglesia, completa lo que falta de que Él, siguiendo a Jesús, Jesús es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, y cada uno de nosotros los miembros, en la medida en que sabemos sobrellevar las enfermedades, los dolores, las contrariedades de la vida, etcétera, estamos completando lo que falta. ¿Qué es lo que falta? Que cada uno de nosotros, los miembros, tengamos su mismo espíritu de paciencia y de vivir la enfermedad, el dolor, la contrariedad con el espíritu de Jesús. Y bueno, pues el tema de la enfermedad es un tema muy largo en los evangelios, y sí nos convendrá a quienes tengan el tiempo y la curiosidad leer bajo este punto de vista algunos capítulos del evangelio, por lo menos los capítulos 8 y 9 del evangelio de San Mateo, porque pues a continuación viene la curación del paralítico, a quien Jesús primeramente le perdona sus pecados. Viene la curación de la hemorroísa y la curación de la hija de Jairo, jefe de la sinagoga, a quienes les dice que tengan fe y que su fe es el remedio. También se cuenta la curación de 2 ciegos, a quienes Jesús les dice que no lo cuenten a nadie, que lo mantengan en secreto. Otro punto interesante, ¿no? Dentro de la espiritualidad del milagro, porque habrá otro caso en el cual Jesús le dirá a un que le ha curado de la posesión del diablo, que vaya con su familia y comparta con ellos la buena nueva de que ha sido curado. Y también el último punto que nos ofrece este capítulo 9 es que
Los fariseos le acusan a Jesús de curar a los endemoniados por fuerza y con el arte o con la virtud del diablo. Algo que Jesús eh, lo, lo cualifica muy gravemente, diciendo que es realmente muy serio y que es un pecado grave, un pecado contra el Espíritu Santo, el atribuir las obras de Dios al demonio. Bueno, es un caso muy especial que puede aclarar para algunos cuando Jesús, cuando escuchan hablar del pecado contra el Espíritu Santo. Fundamentalmente se refiere a esto, el cerrarse a la gracia de Dios en nosotros, y entonces el Espíritu no puede hacer nada en nosotros, por eso dice Jesús que no se perdona, y el atribuir al diablo las obras de Dios. Bien, pues espero que con estas aclaraciones y reflexiones quede aclarado un poco este fenómeno de la enfermedad, que es como nuestra compañera de camino con la que tenemos que aprender a vivir y darle un enfoque de fe en nuestra vida. Servirnos de la medicina siempre que podamos y en la medida que se pueda, porque Dios nos la da para curación de nuestras enfermedades, pero siempre todo ello bajo el manto de la fe, de que la misericordia de Dios, la gloria de Dios se manifieste en nosotros, sea a través de la salud como a través de la enfermedad. Paz y bien.